La segunda venida de Jesucristo, parte 1, una esperanza viva. ¿Qué y cómo es? El regreso de nuestro Señor Jesucristo de nuevo a esta tierra, con todo lo que ello representa, es definitivamente el clima de las buenas nuevas de Dios para toda la humanidad. El Señor nos exhorta a alentarnos con el conocimiento de las enseñanzas sobre su regreso, lo cual es una manera de fortalecer nuestra fe con esa esperanza viva en Cristo. Muchas personas consultan a los muertos que ya están muertos, otros a brujos, a numerólogos y a charlatanes, y además les pagan por pretender saber acerca del futuro, pero desechan la verdad del manual de Dios que desde hace siglos, como una gran trompeta, ha venido anunciando todo lo referente al futuro. El manual de Dios nos muestra ese futuro glorioso que la humanidad vivirá, y eso debe reconfortar nuestra fe, debe animarnos a no desfallecer, debe llevarnos a permanecer, a perseverar en la obediencia a Dios, creyendo lo que dice la palabra en Romanos 8:18. Los padecimientos actuales y los que muy pronto vendrán son nada comparados con la gloria que ha de venir. En su primera venida el Señor Jesucristo acercó el reino de Dios a este mundo. Trajo la salvación al hombre, pues vino a redimirle a través de su obra en la cruz. En la cruz el Señor Jesucristo acabó con el poder que el diablo tenía para muerte a través del pecado. Por esta obra perfecta el diablo fue derrotado y juntamente con sus demonios fue expuesto públicamente. A partir de Cristo, Dios continúa el plan que inició en el huerto del Edén, formar a los seres humanos a su imagen, y es lo que está haciendo con cada creyente en Jesucristo, formándolos a la imagen del varón perfecto que es Cristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. La primera venida del Señor Jesucristo restauró de manera espiritual la presencia de Dios en su pueblo, habitando por su Espíritu Santo en las piedras vivas del templo vivo construido no por manos humanas, que somos todos los creyentes en el Señor Jesucristo y que somos, por lo tanto, su cuerpo. La segunda venida del Señor Jesucristo es el cumplimiento final de todas las promesas dadas a Israel, el cual ya no es el Israel geográfico del Antiguo Pacto, sino el Israel global, un Israel espiritual formado por los primeros judíos e israelitas que recibieron a Jesucristo como el Mesías profetizado y por las ramas que han sido injertadas sobrenaturalmente y que son todos los creyentes de las naciones del mundo. Romanos 11:17 así lo dice. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que ya no es un asunto de genealogía, sino por la fe en Jesucristo, el Salvador del mundo, enviado por el Padre, y quien no escatimó el ser igual a Dios y se hizo como uno de nosotros. Así lo dice Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La segunda venida del Señor Jesucristo determina el fin de este mundo tal y como lo conocemos. Es el juicio a este mundo, juicio hecho a través de las 7 últimas trompetas llamadas las copas de la ira de Dios, y de las cuales el pueblo de Dios será librado, tal como sucedió cuando los romanos tomaron Jerusalén en el año 70, cuando además el templo fue destruido, tal como el Señor Jesucristo se los dijo a los discípulos y que consta en Mateo 24. Jeremías 37 nos describe la profecía. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Se reconoce la alusión directa al pueblo hebreo. Una promesa igual a la anterior es para nosotros, los que gracias a Dios hemos alcanzado el final de los tiempos. Pero esta se cumplirá al sonar de la última trompeta. Tiempo ya no muy lejano para ser tocada. Revelaciones 3:7 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La segunda venida del Señor Jesucristo, su regreso, es también llamado el día del Señor o aquel día.
Es sin duda alguna el tiempo en el que Dios trae uno de los juicios finales sobre la tierra, cuando suene la final trompeta, la séptima. Después de varios eventos que veremos en otro video, las 7 copas serán derramadas sobre la tierra. Igualmente, sobre estas copas habrá un respectivo video. ¿Cómo será? Revelaciones 19, 11, 16 dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el fiel y verdadero. Veamos este maravilloso pasaje de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él está teñido en la sangre que derramó en la cruz, y ahora vendrá a derramar la sangre de sus enemigos. Él es el Verbo. Juan 1, del 1 al 5 nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, cuando vino a este mundo como un ser humano. La espada es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, como lo dice Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya lo vimos, que cuando suene la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y con la transformación de quienes estemos vivos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Repasemos el pasaje de 1 de Tesalonicenses 4:18 que nos anima diciendo: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El regreso del Señor Jesucristo a esta tierra será visible para toda la humanidad. Le veremos venir con gran poder y gloria, y es la esperanza viva de cada creyente. Los judíos verán que es Jesucristo quien regresa y se lamentarán dándose cuenta que no le reconocieron en el tiempo que vino por primera vez. Así lo muestra Juan 19:37. Mirarán al que traspasaron. El evento referido en este capítulo es un triunfo. Es la maravillosa y portentosa victoria que comenzó en la cruz del Calvario y el punto culminante de la historia de la humanidad en este mundo. Repito, tal y como lo conocemos ahora, pues una nueva historia apoteósica para la humanidad comienza a partir de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos algunos pasajes. Tito 2:13. Aguardando la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y este es otro esplendoroso pasaje, Revelaciones 7, 9 al 14. Después de esto miré, y apareció una multitud, tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén.
La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿estos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que han salido de gran tribulación, han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Como lo expliqué en el video sobre las 70 semanas, al derribar el gran error respecto de esa semana 70 que supuestamente no se ha cumplido, se derriban también muchos otros errores doctrinales, como el también supuesto tiempo de la gran tribulación durante esa supuesta semana. El pasaje anterior muestra delante del trono de Dios toda la multitud de los creyentes, y el pasaje dice que ellos han salido de gran tribulación, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, se puede aseverar categóricamente que estos más de 2000 años que han transcurrido desde la obra de Jesucristo en la cruz son el tiempo de gran tribulación en la que millones de personas han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y que muchos millones más lo harán muy pronto. Así que la llamada gran tribulación no son esos simples 7 o 3 años y medio. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor da la respuesta en Mateo 24. No sobra entonces decir y reiterar que parte de lo descrito en ese capítulo ya se cumplió, como lo veremos en uno de los próximos videos. Lo demás será vivido por la iglesia en este tiempo. Así que es una advertencia para la iglesia: miren que nadie los engañe. Nos amonesta a esperar, a ser fieles y vencer hasta que Él venga, como consta en Revelaciones 2:25. El engaño fue la primera obra que el diablo comenzó con Eva en el Edén, y Eva tipifica también la iglesia. Por ello sigo resaltando la importancia de conocer todo tema bíblico a través del estudio concienzudo de la palabra de Dios, pues es nuestra lámpara, nuestro manual. Por lo tanto, este tema tan crucial de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos abordarlo dando las respuestas claras, tan claras como el Espíritu Santo a través del manual de Dios nos lo permite. Sobre el engaño, son muchas las advertencias que el Espíritu Santo le está haciendo a la iglesia hoy. Veamos uno de ellos. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Veamos algo de la simbología profética. Revelaciones 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. La alusión a las nubes no son literales. Considerando la doble aplicación de muchos de los símbolos proféticos, son un símbolo para seres humanos y ángeles. Esta afirmación está tomada de Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Otra confirmación bíblica de las nubes, como una referencia a personas, la encontramos en el Salmo 104:3, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Vemos inicialmente que Dios establece sus aposentos en las aguas, lo cual Revelaciones 17:5 dice que son pueblos, muchedumbres y naciones. Y las nubes, continúa diciendo este verso, es el vehículo o el medio en el cual el Señor se mueve. Un ejemplo más en 2 de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Desde el versículo 9, este pasaje está hablando de los injustos, es decir, está hablando de personas al referirse a estos. Veamos Judas 12:12. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento.
De igual modo, este pasaje se está refiriendo a estos como nubes, es decir, está hablando de personas. Es importante aclarar que el término nubes en la Biblia también tiene, como es natural, la alusión directa a las nubes físicas, y eso es válido también para otras palabras que tienen tanto la alusión literal como simbólica. Concluimos entonces que hay un pueblo en el cual Dios, por su Espíritu, ha estado haciendo morada en él, y a través de él se está moviendo o manifestando al mundo. Las nubes con las que el Señor Jesucristo viene en su segunda venida son una gran cantidad de seres angelicales, que estos seres son ángeles, lo vemos también en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El manual nos advierte que para la segunda venida del Señor Jesucristo, este mundo estará como en los días de Noé. Así que veamos qué pasaba en esos tiempos. Noé significa reposo o descanso. Más allá del tema diluvio, este nombre nos vislumbra una esperanza. Mateo 24, 37 al 41. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Cuando el Señor Jesucristo nos ilustra al decirnos que su venida será como en los días de Noé, está diciendo con ello que las circunstancias, las condiciones, el comportamiento social de las gentes en este tiempo que vivimos será exactamente igual como en los tiempos vividos por Noé. Uno podría decir que en esos días todo estaba normal. ¿Qué tiene de malo el casarse y demás asuntos de la vida en esta tierra? ¿Será que el Señor está diciendo que estas cosas por sí mismas son malas? Claro que no, aunque el hombre, como muchas otras cosas, las ha pervertido. Lo que está diciendo el Espíritu Santo es que la sociedad de aquella época estaba preocupada solo en las cuestiones naturales. Estaban viviendo la vida, pero sin tener en cuenta a Dios para nada. Noé duró 120 años predicando y advirtiendo de lo que vendría, y ellos solo se burlaban y seguían en su vida normal. Al igual que sucede hoy. Estos 120 años son los mismos que Dios determinó para la existencia del ser humano. No existe en los récords Guinness ninguna persona que haya vivido más de estos años. Reiterando la doble aplicación de algunos símbolos proféticos, estos 120 años se refiere también a la totalidad del tiempo del ser humano sobre esta tierra. Repito, tal y como la conocemos. La explicación al respecto la daré en otro momento. Los mensajes de las 7 iglesias muestran que la última iglesia, la Odisea, es precisamente la iglesia que estará en la tierra antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, y es descrita por el mismo Señor Jesucristo como una iglesia tibia. Sabemos que el Señor viene por una iglesia poderosa, limpia, pura, sin mancha y sin arruga, como debe ser la novia del Cordero. Es por ello que previo a su venida acontecerá lo que estaba profetizado desde el antiguo pacto y que comenzó su cumplimiento en el tiempo registrado en el tiempo de Hechos 2 del 16 al 21 y que se dará de forma mucho más abundante antes del regreso del Señor Jesucristo, lo que se ha denominado el derramamiento de la lluvia tardía. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. El día del Señor será grande y terrible. Será grande para todos aquellos que esperamos la venida del Señor Jesucristo, para quienes tenemos puesta la mirada en el reino de Dios, y será terrible para todos aquellos que no recibieron el amor de Dios en Cristo. Que Dios les bendiga.